Qué bueno estar con ustedes aquí. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, Señor, gracias por la bendición que significa estudiar tu palabra. Hemos venido para oír tu voz. En este momento, aunque es un ser humano el que va a hablar, es tu palabra que será abierta y es tu voz, tu consejo, tu sabiduría que va a llegar al corazón de las personas. Danos una mente espiritual para entender lo que va a ser dicho. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Quién diría que un virus tan insignificante que el ojo humano no alcanza a ver hubiera colocado al mundo de cabeza para abajo? Y cuando parece que ya todo va a pasar, las cosas se empeoran. Cuando parece que ya estamos bien, aparece una nueva variante. Este virus parece diabólico, ¿no? Parece que se disfraza, se cambia, se camufla, se acomoda. Y el mundo está prácticamente paralizado. Hay algunos pesimistas que creen que el mundo va a entrar en un colapso financiero, en una catástrofe financiera de la cual no vamos a poder salir. En algunos países hasta 70% de los restaurantes, de los hoteles han cerrado y no tienen condiciones de levantarse de nuevo. Y lógicamente la gente queda desempleada. Y si no hay empleo, no hay dinero. Y si no hay dinero, no se compra pan. Y si no se compra pan, se muere de hambre. Entonces la gente en su desesperación roba, mata, hace cualquier cosa. Quiere decir, desde el punto de vista del ser humano, las perspectivas son sombrías. Pero la Biblia dice que cuando veamos todas estas cosas, debemos abrir los ojos, porque nuestra redención ya está cerca. Nada de esto es coincidencia. Yo estaba escuchando el otro día un profesor de España que decía, los seres humanos, y él dice, todo lo que sucede, cataclismo, sequía, grandes huaicos, terremotos, incendios y el calentamiento global y estas pandemias, todo, él decía, todo eso es fruto de lo que el ser humano ha hecho con el planeta Tierra, porque el ser humano es voraz. Tal vez ustedes, ninguno de ustedes haya hecho nada al planeta Tierra, aunque cuando dejan el agua corriendo al lavarse los dientes, no se dan cuenta que están colaborando para arruinar este planeta. Pero los grandes industriales, en su voracidad de hacer dinero, están destruyendo este planeta. Entonces ese profesor español decía, si nadie nos puede poner en nuestro lugar, entonces la naturaleza lo va a hacer. Y realmente, con esta pandemia, el mundo está cambiando de actitud en muchos aspectos de la vida. Pero yo no me desespero, yo no me angustio, yo no caigo en el pesimismo. Yo sé que Dios siempre está en el control de las cosas. Y que al contrario, todo lo que sucede a mí me anuncia que la venida de Cristo ya está próxima. La venida de Cristo no es una utopía, no es una teoría. La venida de Cristo es la más contundente realidad. Cristo va a venir. Cuando en la agenda divina llegue el cumplimiento del día y de la hora de la venida de Cristo, porque ya hay fecha marcada para la venida de Cristo, ya hay una fecha, día, hora, mes, año, ya existe, solo que ningún ser humano sabe. El propio Señor Jesucristo dice, el día y la hora nadie sabe. Yo sé que hay algunos hombres que quisieran darle una miradita a la agenda divina para ver a ver cuándo es el día, el año, la fe, para salir asustando a la gente.
pero Dios no ha revelado el día ni la hora. Pero una cosa, en la agenda de Dios ya está. Año, día, mes, hora de la venida, ya está, pero nadie sabe. Y Dios es un Dios puntual. Cuando Jesús vino por primera vez al mundo, la Biblia dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho carne. Y por ocasión de la segunda venida, cuando llegue el cumplimiento exacto del tiempo, Dios enviará a su Hijo a esta tierra. Solo que cuando yo veo el panorama mundial, percibo que ese día está cada vez más cercano. Entonces, cuando veamos estas cosas, es hora de levantar los ojos al cielo, porque nuestra redención ya está cerca. Bueno, ese no es mi tema. Vamos al texto bíblico para el mensaje de hoy. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a analizar casi frase por frase lo que Dios nos está queriendo decir a través de Pablo. Lo que Dios nos está queriendo decir a través de Pablo. Predicación no es hablar por hablar. Yo siempre digo que el predicador no tiene derecho a predicar lo que él quiere. Dios no le ha dado al predicador el derecho de predicar lo que él quiere. Ningún ser humano puede venir aquí al púlpito para predicar lo que él piensa, lo que él cree. Eso me sirve para mí, no para transmitir a la iglesia. El predicador tiene que abrir la palabra de Dios y dejar que Dios hable. ¿Cuál es la función del predicador? Interpretar el texto, ayudar a la iglesia a entender el texto. Pero la función del predicador no es inventar nada que esté fuera de la palabra de Dios. Es por eso que me siento feliz que la mayoría de ustedes está con el texto abierto. Yo solo les voy a guiar esta mañana para entender el texto. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir justificado? Tiene algunos sinónimos. Justificado quiere decir reconciliado. Justificado quiere decir perdonado. Cuando dos personas están peleadas y arreglan las cuentas entre ellos y se abrazan, están justificándose, están reconciliándose, están perdonándose. Cuando Pablo dice aquí que nosotros somos justificados, ¿por qué dice justificados? ¿Con quién estamos peleados? Es que cuando nosotros fuimos creados por Dios, fuimos creados para vivir con Él. Una linda experiencia de compañerismo con Dios. Pero el pecado nos separó de Dios. La Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. El pecado nos separó de Dios. Ahora estamos aquí solos. Dios está aquí. Dios es la fuente de la vida. Y cuando nosotros nos separamos de Dios, nos entramos al territorio de la muerte. Seguimos vivos, seguimos respirando, pero ya estamos en el territorio de la muerte. Esta muerte no es instantánea, es una muerte lenta, paulatina. Vamos muriendo todos los días. Mueren nuestros sueños, nuestros planes, muere nuestra familia, se deshace el hogar, muere nuestra vida financiera. Vamos muriendo. ¿Por qué? Porque estamos separados de la vida. Si tú quieres tener vida de verdad, tienes que devolverte a la vida que es Jesús. Él no dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues Jesús es la vida. Si tú quieres disfrutar de vida plena, vida abundante, vida completa, tienes que devolverte a Jesús.
Pero el pecado nos llevó para aquí, estamos separados de Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Por eso Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero si tú estás aquí, no tienes sabiduría. ¿Y qué cosa es sabiduría? Sabiduría no es inteligencia. Sabiduría no es conocimiento. La universidad no te da sabiduría, la universidad te da conocimiento. La edad no te da sabiduría, la edad te da experiencia. El diploma que te da la universidad no te da sabiduría, te da conocimiento, te da el título. Pero si tú quieres tener sabiduría, voy a explicar. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es saber tomar decisiones correctas, saber hablar cuando tienes que hablar y saber callar cuando tienes que callar. Saber cómo decir las cosas para no herir a nadie. Saber con quién casarte para ser feliz. Saber qué trabajo escoger para ser feliz. Saber cómo usar el dinero. Saber cómo administrar la vida. Eso es sabiduría, que tiene sinónimos: sentido común, sensatez, prudencia, equilibrio. Y tú sabes que la vida sería fácil de ser vivida si todos tuviéramos sabiduría. Porque si tuviéramos sabiduría, al momento de casarnos escogeríamos la persona exacta para construir un hogar feliz. No nos dejaríamos llevar solo la apariencia, por la apariencia, porque es bonito, porque es bonita, porque tiene ojos azules, porque tiene cabello lindo. Sabiduría. Los jóvenes me preguntan, pastor, pero ¿cómo hago para encontrar la persona exacta para mi vida? Pues pídele a Dios sabiduría, equilibrio, la capacidad de tomar decisiones sabias. Yo estoy casado con la misma persona hace ya más de 50 años. ¿Cómo escogí? Sabiduría. ¿Y quién le dio la sabiduría? ¿Qué dice Santiago? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo no soy un jovencito, yo ya viví mucho. Imagínense, si yo trabajé 4 décadas en la iglesia como pastor y hace 15 años ya estoy jubilado, ¿cuántos años debo tener? ¿Y a cuántos años entré al ministerio? Y mucha gente me dice, pero pastor, parece que usted no tuviera toda esa edad. Sabiduría para administrar la vida, para saber vivir. Sabiduría. No soy rico, pero no me falta pan. ¿Por qué? Sabiduría. Sabiduría para administrar el dinero. Si puedo tener un carro de $10,000, vamos a decir, que me lleva de aquí para allá, ¿por qué tengo que comprar un carro de $25,000? Sabiduría. Para todo en la vida, sabiduría. Si puedo comprar un traje de $100, ¿por qué tengo que comprar un traje de $500? Sabiduría. Estoy en el empleo, estoy haciendo un ejemplo. Mi patrón es un hombre malo. Tengo ganas de decirle 4 verdades. La sabiduría te va a decir, no le digas las 4 verdades. Porque quien va a perder eres tú. Tú recuérdate que eres huevo. ¿Cómo huevo? Si el huevo choca contra la roca, ¿quién se destruye? El huevo. Y si la roca choca contra el huevo, ¿quién se destruye? El huevo. Tu patrón es la roca, tú eres huevo. ¿Para qué vas a pelear con el patrón? Sabiduría. En la vida lo que más falta es sabiduría. ¿Y quién es la fuente de la sabiduría? Dios. Pero el pecado te trajo para aquí. Ahora no tienes sabiduría. Porque no tienes sabiduría, te metes en deudas, compras lo que no tienes que comprar, después te arrepientes, dices lo que no tienes que decir, peleas, discutes,
Después pides perdón, pero ya dijiste las tonterías, ya la palabra perdón no resuelve nada. Bueno, tú te das cuenta, mira, ¿por qué tú crees que durante el día hay sol y durante la noche no hay sol? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho la noche para dormir y el día para trabajar. Pero ¿qué hace el joven especialmente? La noche, cuando hay que dormir, él está toda la noche en el club nocturno. Y a las 6 de la mañana, cuando hay que despertar, él viene a dormir. Y después a los 50 años ya está viejo. Falta de sabiduría. Y esto no tiene nada que ver con sabiduría. Dale un vaso de cerveza a un caballo. No toma. Dale un vaso de aguardiente a un caballo. No toma. Mátalo a palazos. No toma. Dale al hombre un vaso de aguardiente. Toma. Nunca coloqué aguardiente en mi boca, pero debe arder, porque yo veo a los borrachos. Toman el primer bocado. Dale a un caballo. No toma. Dale a un hombre. Toma. No sabe tomar decisiones. Después a los 40 años, ay, el hígado. ¿Tú has visto un caballo morir mal del hígado? No, porque no toma. ¿Y por qué los hombres mueren mal del hígado? Pues toman. Son inteligentes. Pero es que se han separado de Dios. Y cuando se separan de Dios, pues hacen las peores tonterías. Las peores tonterías. Esta historia que les voy a contar no es verdadera, pero yo sé que un puerco, un chancho, un marrano, un día, el hacendado, dueño de la hacienda y del puerco, dejó el ¿cómo le llaman? El trapiche abierto, ¿cómo le dicen? Donde muelen la caña, hacen el aguardiente. Lo dejó medio abierto. Y pues el puerco se fue ahí y tomó. Y el pobrecito se emborrachó. Y al día siguiente el pobre ya le pasó el efecto del alcohol y el puerco estaba con un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo. Y dijo, prometo que nunca más voy a tomar esto. El puerco. Esa es una historia inventada. Pero el ser humano despierta al día siguiente todo reventado y vuelve, y vuelve, y vuelve. No tiene sabiduría, no tiene inteligencia. Y cuando le dices, yo no bebo. Ah, es que tu iglesia te prohíbe. ¿Qué iglesia me prohíbe? La iglesia no me prohíbe nada, sino que Dios me da sabiduría para saber lo que tengo que tomar, lo que puedo comer, lo que me hace mal. Sabiduría, no tiene nada que ver con iglesia. Ah, no vayas a esa iglesia porque te van a prohibir. ¿Qué te van a prohibir, querido? Lo que la iglesia te va a enseñar es a ser sabio, porque te va a llevar a la fuente de la sabiduría que es Dios, y Dios te va a mostrar, hijo, no vayas por este camino, te va a ir mal, no vayas por aquí, te va a ir mal, no hagas esto, te va a ir mal. Pero Dios te da libertad. Pero cuando no tienes sabiduría, ¿de qué te sirve la libertad? Usas la libertad para arruinarte, para hundirte, para herirte y finalmente para matarte. Entonces aquí está Dios, Él es la fuente de la vida. ¿Quieres tener vida plena? Devuélvete a Dios. ¿Quieres ser un hombre sabio? Devuélvete a Dios. Pero el texto de hoy no está hablando de eso. Dice que cuando tú te devuelves a Dios, cuando tú te reconcilias con Dios, cuando tú eres justificado, lo primero que recibes en tu corazón, ¿qué cosa es? De acuerdo al texto que leímos. Tú vas a Jesús y Él te da un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Paz. Paz. Y es interesante porque mucha gente entra a la iglesia porque está sin empleo. Entonces entra a la iglesia diciendo, ay, Dios mío, si yo te entrego mi vida, si yo canto, si oro, de repente ya tú me das el empleo. Ahora tú vienes aquí y respondes al llamado, porque hoy día yo voy a hacer una invitación, por ejemplo. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús al final del sermón? Y tú te levantas y vienes, pero en el fondo tú lo que quieres es que Dios te dé el empleo. Y Dios no te da el empleo, Dios te da paz.
Y ahí tú te vuelves triste. Señor, está bien, pues la paz no me hace mal. Pero yo lo que quisiera no es paz, lo que yo quisiera es empleo. Y Dios no te da el empleo, te da paz. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabe que necesitas un empleo? Claro que sabe. ¿Y por qué en lugar de darte empleo te da paz? Entras a la iglesia con cáncer. Ahí cuando el pastor hace el llamado, las personas vienen adelante. Pero cuando vienes, en el fondo lo que quieres, ¿qué cosa es? Que Dios te cure el cáncer. Y Dios no te cura el cáncer, te da paz. Y ahora tú sales triste. Bueno, Señor, gracias por la paz, pero yo lo que quería era sanar del cáncer. Es que los seres humanos a veces buscamos a Dios solo porque queremos el milagro, ¿no? Que Dios haga esto. Y a veces muchos usan la religión también como un negocio. Hay muchos en muchos lugares. Y el pastor dice, si tú traes 100 soles, yo voy a hacer una oración, te va a pasar el dolor del diente. Ahora en este tiempo de COVID hay muchos que aparecieron, ¿no? Te voy a dar un frijolito que si tú comes te sanas del COVID. Y uno de esos en Brasil, yo vivo en Brasil, se contagió del COVID y murió de COVID, vendiendo frijolitos para sanar el COVID a todo el mundo. Él murió. Porque Dios no trabaja de esa manera, querido. No es porque tú traes $100 y entonces traes los 100 soles. No sucede el milagro. Pero, pastor, usted no dijo que si yo llevaba los 100, sí, pero es que el milagro es de acuerdo a la fe, y tu fe 100 es poquito. Si tu fe hubiera sido 200, ahí hubiera sido. Y si es 1000, mejor todavía. Es decir, agarran la religión y la usan como un negocio. Pero con Dios las cosas no son así. Él dice, hijo, si tú vienes a mí, puedes entrar arrastrando tu vida cargado de problemas. Lo que yo te prometo es paz. ¿Pero por qué? Dios no sabe que necesitamos pan, que necesitamos ropa, que nos van a sacar de la casa porque falta 3 meses de alquiler, que nuestro carro está viejo y necesitamos el carro para el trabajo, pero no tenemos dinero. Dios no sabe, Dios sabe todo. Oh, querido, si tú supieses, no hay nada en tu vida que Dios no sabe. No hay nada. Si en este momento, si hoy es tu cumpleaños, nadie te dijo felicitación, Dios sabe. Si te está doliendo el diente, Dios sabe. Si te está doliendo la cabeza, Dios sabe. Si estás triste porque un pariente tuyo está con COVID, Dios sabe. Dios sabe cuánto dinero tienes en tu bolsillo. Dios sabe si has tomado desayuno o no. Dios sabe lo que vas a almorzar. O Dios sabe tal vez que no vas a almorzar. Dios sabe todo. Tú eres precioso para Dios. Tú eres como un pajarito que está en las manos de Dios. Él te conoce y Él te ama y Él quiere ayudarte. Pero entonces, pastor, si necesito empleo, ¿por qué no me da empleo? ¿Por qué me da paz? Pues ahí está el asunto que vamos a entender esta mañana. Tú vas a Jesús y Él te da paz. ¿Por qué te da paz? Porque cuando el hombre se separó de Dios, cuando entró el primer pecado, el primer sentimiento negativo que apareció en el corazón de Adán y Eva fue el miedo. ¿Te acuerdas que cuando Dios vino al jardín, Adán y Eva se escondieron entre los árboles del jardín? Y cuando Dios dijo, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Por qué estás escondido? Porque tuve miedo. Antes del pecado no existía el miedo. Adán y Eva no tenían miedo para nada. Pero cuando entró el pecado, lo primero que el diablo les dio fue miedo. ¿Por qué? Porque el diablo pensó así: si yo coloco miedo en el corazón de estos dos, ya no necesito hacer nada, porque ellos solitos se van a destruir. El miedo los va a acabar, el miedo los va a consumir. Y efectivamente, el miedo te incapacita de vivir, el miedo te paraliza. A veces no encuentras empleo porque tienes miedo. Tu problema es el miedo.
Pastor, qué miedo. No, no es miedo, es que no hay empleo. No hay empleo. Sí, yo el miércoles fui a una entrevista y no me dieron empleo. Bueno, cuando tú vas a una entrevista por empleo, ¿qué es lo primero que haces? Saludas al entrevistador. Ahora no, porque ahora en tiempos de pandemia es solo la mano, ¿no? Pero cuando no había pandemia, ¿qué hacías? Lo primero que hacías, extender la mano para saludar al que te va a entrevistar. Das la mano fría, sudada. Ya perdiste el empleo. ¿Quién te va a dar el empleo con mano fría, sudada? Pero pastor, ¿qué culpa tengo yo? Ah, pues, pero dime, ¿por qué te suda la mano? ¿Por qué tu mano está fría? Miedo. ¿Pero qué culpa tengo yo? No tienes culpa, pues querido, pero como estás separado de Dios, el miedo está en tu corazón. Entonces vas a pedir empleo como si estuvieras pidiendo un favor. Vas a pedir empleo todo tímido, a veces ni levantas la cabeza, ni miras a los ojos en tu corazón. Ojalá que me dé el empleo, ojalá que me dé el empleo. Es que tú no has entendido. Tu corazón está lleno de miedo. Yo te voy a hacer una deducción lógica, mira. Cuando tú tienes un empleo, ¿qué es lo que el patrón te va a dar al final de mes? Dinero, que es tu sueldo. Pero en cambio, durante todo el mes, ¿qué le vas a dar tú al patrón? Tu fuerza, tu vida, tu trabajo. Ahora colócame en una balanza. ¿Qué es lo que vale más? ¿Dinero o vida? Entonces, ¿quién está dando más a quién? ¿El patrón porque te da un sueldo o tú porque le das tu vida? ¿Quién está dando más? Entonces, ¿quién debería tener miedo si hay que tener miedo? El patrón. Pero no, pues tú no tienes conciencia de eso y vas todo, ojalá que me dé. ¿Cómo que ojalá que me dé? ¿Te acuerdas que un día Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, para una tierra que yo te mostraré? Y por donde vayas, serás una bendición. Y al que te bendijere, yo lo bendeciré. Cuando tú estás aquí con miedo, no eres consciente de eso. Pero cuando tú vas a Jesucristo, que dice, justificados pues con Dios, tenemos paz. El miedo sale y ahora entra la paz. Y la paz te genera confianza, seguridad en el amor de Dios. Seguridad de que tú no eres cualquier ser humano. Puedes no tener un título doctoral, pero eres un ser humano valioso. Puedes no haber acabado ni la primaria, pero eres un ser humano valioso. Puedes ser alto o bajo o gordo o flaco o negro o amarillo, pero tú eres un ser humano valioso. Hombre, mujer, eres un ser humano valioso. Ya salió el miedo, ahora entró la paz. Ahora eres hijo de Dios. Y cuando tú vas a tocar una puerta pidiendo empleo, ya no vas así, ahora eres el hijo de Dios. Y yo recuerdo que a un hermano me contaba que cuando encontró a Jesús y el miedo salió de su corazón y entró la paz, él fue llevando sus papeles. Y el empleador comenzó a revisar los papeles. Y él en su corazón, el hermano en su corazón, le dijo al hombre, mira, no estés revisando tanto mis papeles. Mejor dame el empleo. Porque tú no sabes que yo soy un hijo de Dios. Y si tú me das el empleo, Dios ha prometido que al que me bendice, mi Dios le bendecirá. Entonces, por el bien de tu empresa, déjate de revisar los papeles y dame el empleo. Oh, querido, cuando un empleador emplea al Hijo de Dios, ¿quién está siendo bendecido? El propio empleador. Pero tú no vas a tener esa seguridad mientras no hayas
sacado el miedo de tu corazón y colocado la paz. Y esa paz no la colocas tú, te la coloca Cristo en el corazón. Vamos a leer el texto todo para entender mejor lo que Dios está diciendo. Mira, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús que te da esa paz. Ahora mira, ¿por quién? Por Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Esa palabra es clave, tenemos entrada. Entrada. ¿Tú quieres tener entrada o quieres tener salida? ¿Quieres que las puertas se te abran? Pues ve a Jesús, porque ahí tendrás entrada por la fe a esta gracia. Pero yo parafrasearía este texto al decir, vas a tener entrada al empleo, a la universidad, al concurso público que hagas, entrada a tus sueños, entrada. Dios te ha prometido, es su palabra. Yo no estoy inventando nada aquí, yo estoy leyendo el texto bíblico. Las puertas se te van a abrir. Pero si has sido justificado por Dios, si has ido a Jesucristo, si has dejado que Él saque el miedo de tu corazón y te coloque paz. Hace muchos años atrás, yo prediqué en un teatro que tenía 5 pisos, era así. Y cuando terminé de predicar, el pastor me dijo, espéreme el camarín que yo lo voy a llevar al hotel. Entonces yo estaba en el camarín sentado. Ya me habían hablado de este joven. Un joven que nació y creció en la iglesia. Un muchachito nació, creció en la iglesia, sus padres miembros de iglesia. Pero cuando llegó a joven, pues dijeron, papá, ese asunto de religión, eso es para gente vieja. Hoy día el mundo ha cambiado. Yo no necesito de Dios. Dios es una muleta para los que no pueden caminar solos. Se alejó de la iglesia, se entregó a la borrachera. Un sábado como hoy, así de mañana, los papás estaban en la iglesia y sufrían, lloraban por el hijo. Y el muchacho estaba con sus amigos en el río, en la orilla del río, haciendo un asado, cerveza. Allá por las 4 o 5 de la tarde, pues ya estaban borrachos todos, ¿no? Y el problema del alcohol es pues que te hace perder el sentido, ¿no? No sabes lo que estás haciendo más. A las 5 de la tarde decidieron regresar para la casa, pero antes dar una zambuida en el río. El río estaba turbio y no vieron que había una piedra casi a flote, pero como el agua estaba turbia no vieron. El muchacho se arrojó así de cabeza y cayó de cabeza a la piedra, prácticamente se rajó el cráneo. Estuvo 8 meses entre la vida y la muerte en el hospital, y cuando salió del hospital salió condenado no a una silla de ruedas, no parapléjico, sino condenado a una cama, tetrapléjico, porque de aquí para abajo no movía nada, se le paralizó completamente el cuerpo, solo movía la cabeza. Y su corazón se llenó de odio contra Dios, gritaba contra Dios, insultaba, hablaba, ¿cómo Dios puede ser amor? Cuando los jóvenes de la iglesia lo visitaban para cantar, que no quiero saber nada de ese Dios, que injusto, abusivo, que está. Los padres, porque ahora él se volvió dependiente completamente, ¿qué podía hacer si no se movía para nada? Los padres lo cuidaban, lo atendían, lo bañaban, y él agredía a los padres, expulsó al pastor, agredía a todo el mundo. Un hombre rebelde, y mucha gente decía, pues pobrecito, es que está en esa situación. Y yo terminé de predicar aquella noche en el teatro, fui al camarín esperando al pastor, y de repente abren la puerta y entra la cama, y él acostado en la cama.
Porque algunos hermanos creen que si traen a alguien para orar y yo hago una oración va a suceder un milagro. No, querido, yo soy un ser humano como cualquier ser humano, yo no hago milagros. Milagros existen cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere. Milagros no dependen del ser humano, dependen de Dios. Dios hace milagros con todos. Con algunos hace milagros sobrenaturales, como levantar un muerto, hacer andar un paralítico. Pero con todos hace milagros naturales. ¿Y cuál es el milagro natural? Te saca el miedo y te coloca la paz. Y ahora tú eres capaz de resolver los problemas de la vida con el poder de Dios, porque tu corazón está sin miedo, porque tu corazón está lleno de paz. Con tu corazón lleno de paz eres capaz de encontrar empleo, de administrar tu dinero bien. Todo está resuelto cuando hay paz en tu corazón. Ahora, sin paz, tu corazón está lleno de miedo y con miedo no sabes hacer nada. Pero este muchacho entró y ya entró agrediéndome, insultándome. Y está bien, a mí tú puedes decirme lo que tú quieras, yo no te voy a hacer nada ni decir nada. Hay mucha gente que me dice, pastor, ¿por qué usted no contesta las críticas que le hacen en el internet? ¿A quién le voy a contestar? ¿Y para qué le voy a contestar? Las personas son libres de escribir lo que quieran, decir lo que quieran, eso no me molesta a mí. Pero me incomoda cuando alguien insulta a Dios, cuando alguien agrede a Dios. Y las palabras que este muchacho usaba para referirse a Dios, porque cuando me insultó a mí, yo me acerqué de él y le dije, oye, hijo, tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo quiero que sepas que Dios te ama. ¿Para qué le hablé de Dios? Ahí comenzó a insultar a Dios, a agredir a Dios, y ahí yo ya me sentí mal. Porque jamás vi a alguien insultar a Dios de esa manera. Y le dije, muchacho, ¿cuál es tu problema? Y él me dice, ¿cómo cuál es mi problema? ¿No tienes ojos? Mírame, ¿cuál es mi problema? Le digo, ¿qué tú piensas que tu problema es que no puedes levantarte, que estás ahí en la cama? Ese no es problema. ¿Para qué le dije? No es problema para ti, porque tú puedes andar, porque tú puedes moverte. Ahora, si estuvieras en mi lugar, no dirías que ese no es problema. Digo, ese no es problema. Tu problema no es tu cuerpo que no puede andar, tu problema es tu corazón lleno de miedo, de rebeldía, de odio, de rencor. Ese es tu problema. Y solo Jesús puede arrancar todos esos sentimientos que son basura de tu corazón. Pero Él no lo puede hacer si tú no quieres, si tú no aceptas. Ahí el muchacho comenzó a gritar y agredió a los padres que estaban al lado. Sáquenme de aquí. ¿Para qué me trajeron? Yo les dije que no me trajera. Yo no quiero ver a este hombre. Los pobres papás lo sacaron. Y me fui. Pasó 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 8 años, no sé cuántos años. Y un día, por esas cosas de la vida, volví a esa ciudad y volví a predicar en ese mismo teatro. Y cuando terminó, igual fui al camarín para esperar al pastor y se abre la cama. Y entra de nuevo el muchacho. Y yo me acordaba. Y pensé en mi corazón, todo de nuevo. Y me levanté del sofá en el que estaba sentado. Y él desde la cama, él venía con una sonrisa en el rostro. Me dice, pastor, no se levante, no se levante, no tenga miedo, no le voy a hacer nada. Y se acercó a la cama, trajeron la cama hasta mí. Me dice, pastor, ¿usted se acuerda que hace años usted estuve aquí? Yo vine a pedirle perdón, porque yo fui malcriado, yo lo agredí, yo dije cosas terribles. Digo, no, hijo, no te preocupes. Yo sé la situación que estabas viviendo, que estás viviendo. Y él me dice, pastor, aquel día yo salí, pero salí así, odiándolo a usted. Yo no oraba, yo hace años que yo no tenía comunión con Dios, yo no oraba, yo no creía en Dios.
Pero después que hablé con ustedes anoche, oré por primera vez, pero no oré para decirle, Padre nuestro que está en el cielo. Mi oración fue, Señor, mata a ese hombre abusivo, impiedoso. Ve mi situación y ni se compadece. Porque hasta ese momento todos le pasaban la mano por la cabeza y decían, ay, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Y yo no le dije pobrecito, yo le dije tu problema está en el corazón. Y si tú no expulsas la basura interior, nunca vas a tener paz. Y él me dice, pastor, esa noche yo hablé con Dios, pero le pedí que lo matara a usted. O que lo colocara en mi lugar así, para entender el drama que yo vivía. Pero los días fueron pasando y yo escuchaba aquí en mi voz, en mi oído, su voz que me decía, tu problema está en el corazón, tu problema está en el corazón. Y un día, pastor, me arrodillé y yo digo, así caí en mi alma, arrodillado, en mi alma, orando, llorando a Dios. Señor, estoy perdido. Mi problema es mi corazón. Saca. Lloré a gritos, tanto así que mis papás vinieron a ver qué me pasaba, porque yo lloraba a gritos. Lo que no sabía es que el Espíritu de Dios estaba trabajando en mi corazón. Y ese día nací de nuevo. Porque dormí después de hablar, de llorar, mis papás vinieron, me consolaron, oraron conmigo, se fueron a dormir, yo dormí. Y a la mañana siguiente me desperté y escuché el canto de los pajaritos. Los pajaritos cantaban siempre, pero yo no escuchaba, porque yo estaba concentrado solo en mi problema, en mi dolor, en mi parálisis. Me di cuenta que el sol brillaba, todos los días brillaba el sol, pero yo no lo veía, porque yo solo tenía ojos para mi problema. Pero ahora levanté los ojos y dije, Señor, gracias. Estoy vivo, paralítico. No puedo mover mi cuerpo, pero estoy vivo, Señor, y gracias. Y pastor, a partir de ese día mi vida comenzó a cambiar. Miren lo que hizo este muchacho. Le pidió a los jóvenes en la iglesia, él ya había llevado al bautismo más de 20 jóvenes. Porque cuando Jesús entró a tu vida, lo primero que tienes que hacer es correr y buscar otra persona para traerla a Jesús. Él ya había traído a la iglesia más de 20 jóvenes. Pero ¿cómo un tetrapléjico? ¿Cómo traía personas para Cristo? Pedía a los muchachos de la iglesia que lo llevaran al barrio rojo. Allá le llaman la boca de la basura, donde están las prostitutas, homosexuales, drogadictos, son barrios peligrosísimos. Los jóvenes de la iglesia lo llevaban a él allá. Y comenzaban los jóvenes a cantar. Y la gente que estaba ahí, pues, veía un cuadro extraño. Jóvenes cantando con guitarra, cantando himnos cristianos bonitos. Y un muchacho ahí acostado en la cama. Y todos se aglomeraban para ver qué es lo que pasa. Entonces, después que los muchachos cantaban, él predicaba, así, acostado. Le colocaban un megáfono y él hablaba. Y les decía a los muchachos, un día yo fui como ustedes, corría, saltaba, jugaba, hacía con mi vida lo que quería. Pero miren mi situación. Y ahora, así, yo volví los ojos a Dios y entendí que mi vida no es mi vida, que mi vida le pertenece a Dios. Y las lágrimas le salían cuando él decía, mira, ¿qué esperan ustedes? Llegar al punto que yo llegué para que ustedes reconozcan que Dios es Dios. Hacía un llamado y ya había llevado más de 20 personas a Cristo. Y me dice, pastor, y he pintado un cuadro. Y trajeron el cuadro. Le digo, pero ¿cómo pintas? ¿Con qué mano pintas? No mueves los pies, no mueves las manos. ¿Cómo pintas? Y él me dijo una cosa interesantísima. Pastor, antes yo solo concentraba mi atención en lo que yo no movía, manos, pies, cuerpo.
Pero hoy día, ¿para qué voy a pensar en lo que no puedo mover si ya no puedo mover, si ya no me sirve? ¿Para qué voy a concentrarme ahí? Y entonces me concentro en lo que sí puedo mover. Y yo no sé si usted ha dado cuenta que yo muevo la cabeza perfectamente. Entonces he aprendido a agarrar el pincel con la boca. Y este cuadro yo pinté con la boca. Y es un cuadro interesante porque allá hay una cruz y aquí hay un monstruo con cuernos, rabo. Después hay una segunda figura donde el monstruo se acerca a la cruz, pero en la segunda figura ya no tiene rabo. En la tercera figura el monstruo ya no tiene ni rabo ni cuernos. Y en la otra figura se vuelve un príncipe cuando llega a la cruz. Y él me dice: pastor, este aquí era yo cuando usted me conoció. Y este soy yo ahora en Cristo Jesús. Ahora sí, yo le pasé la mano por la cabeza y le dije: hijo, estás curado. Tal vez nunca vas a andar, nunca vas a saltar, pero ya estás curado. Y cuando la trompeta suene y Cristo vuelva, tú saltarás como un cabrito, porque estás curado. Y ahora, en lugar de lamentarse y vivir llorando, agrediendo a todo el mundo, es un pintor que vive de su obra, vende sus cuadros, porque así son las cosas con Dios. Él te encuentra en la vida deshecho, destruido, acabado, y te toma en sus brazos y te va moldando, 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 hasta hacer de ti una nueva criatura. Tú no tienes idea de a dónde Dios te puede llevar. Tú no tienes la mínima idea a dónde Dios te puede llevar en la medida en que tú te entregues a Jesús. Porque cuando tú te entregues a Jesús, lo primero que Él colocará en tu corazón es paz. Y con esa paz serás capaz de hacer maravillas. Por eso esta mañana te voy a hacer una invitación. Esta no es una invitación para los miembros bautizados de la iglesia. Ustedes ya un día se levantaron y ya fueron adelante. Pero tampoco sé si esta mañana hay amigos que están visitando la iglesia por primera, segunda, cuarta vez. Si tú quieres decirle: Señor Jesucristo, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero paz en mi corazón. Yo quiero que arranques el miedo de mi corazón. Yo quiero que me hagas un hombre nuevo, una mujer nueva. Mientras Él canta, yo voy a pedir que tú te levantes lentamente y vengas aquí, porque quiero hacer una oración especial para que Dios coloque paz en tu corazón. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse? Ven, quédate paradita ahí mientras Él canta. Vengan, yo voy a estar orando en mi corazón. Ustedes sigan viniendo para entregarse a Jesús. Difícil o en el fatal, y en un minuto sientes que no importa, que no es fundamental, y sigue fuerte el que dirán. Jesús está esperando tu respuesta. Dile tú con quién te vas. Voy a mi hogar, voy a morar
Dile tú con quién te vas, de qué lado estarás, cuando en nubes te pregunte qué dirás. Has intentado obviar una respuesta, tal vez por el temor a qué dirán. ¿En qué camino has decidido transitar? ¿En el difícil o en el fatal? En un minuto sientes que no importa, que no es fundamental, y sigue fuerte el que dirá. Jesús está esperando tu respuesta. Dile tú con quién te vas. Voy a morar, voy a mi hogar. Ven a Jesús, tu pasado Él ha clavado en la cruz. Dile tú con quién te vas, de qué lado estarás, cuando en nubes te pregunte qué dirás. ¿Qué dirás? Muy bien. Felicitaciones por esa linda decisión que tomaron. No los puedo ver bien por las máscaras. Pero antes de orar por ustedes de manera especial, miren, yo viajo por tantos países del mundo predicando el Evangelio. Y muchas personas vienen así en la hora del llamado. Ahí pasan 2, 3, 5 años, a veces 20 años. Y me encuentro con alguien y me dice: pastor, usted no se acuerda de mí, pero aquella noche yo me levanté. Yo fui adelante. Y aquel día mi vida cambió para siempre. Vuelvo a repetir, ustedes no tienen idea de a dónde Dios los va a llevar, de lo que Dios va a hacer por ustedes. Pero antes de hacer la oración por ustedes, yo pregunto, ¿podría esperar por lo menos unas 3 personas más que vendrán esta mañana aquí? ¿Quién es la primera de esas por lo menos 3 personas más que están sintiendo en su corazón que Dios las está llamando? Tal vez no haya más porque ya todos son bautizados, miembros de iglesia, pero yo voy a orar. Y si mientras estoy orando tú sientes que Dios te está llamando, que tú debes de entregarle el corazón a Jesús, no tengas miedo de levantarte, ven aquí adelante, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias por estas personas, no sé el nombre de ellas, no sé quiénes son, pero tú sí. Desde que estaban en el vientre de su madre, tú ya los conociste. Y tú tienes un plan para ellos. Tal vez ellos todavía no han encontrado ese plan que tú tienes para ellos. Pero tengo la seguridad, Señor, de que los vas a llevar a alturas insondables. Por favor, extiende tu mano y toca la vida de estas personas. Tú conoces los dramas que ellos viven, las dificultades que ellos enfrentan, las luchas que libran cada día. Dales las fuerzas necesarias, dales la sabiduría necesaria. Toca sus manos para que sus manos sean benditas, para que todo lo que toquen sea multiplicado. Cuida de ellos hasta el fin, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Ahora voy a hacer una invitación a la iglesia. Si ustedes tienen aquí no se muevan. Si ustedes tienen aquí una persona que ustedes conocen,
aunque no conozcan, si quisieran decirle, mira, yo voy a orar por ti, yo voy a ayudarte en la vida espiritual, en la carrera espiritual. Levántense y vengan. Yo sé que no pueden abrazarse, pero al menos vengan y denles una palabra de ánimo, de amor. ¿Quieren venir? Esta es una invitación para los miembros de la iglesia. No quisiera que nadie se quede aquí solo. El pastor, ¿dónde está? El pastor es uno de ellos. Vengan. Que Dios les bendiga ricamente.